Bueno, buenas tardes, ya buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis aquí, pocos apretados, ya lo sentimos, pero creo que también es un buen reflejo del tiempo en el que vivimos y además es un dato esperanzador ver tanta gente, vernos tantos aquí para debatir de un problema tan importante como es esta crisis económica y las respuestas políticas que se están dando. Dar las gracias también a las Juventudes Comunistas de Granada, a Izquierda Unida de Granada, por organizar estas sesiones que considero que son tan fundamentales. No obstante, pretendo que esta sesión sea lo más divulgativa posible, a pesar de que, evidentemente, yo parto de un hecho que lo ha dicho Paco, y es que soy tanto economista como político, y no se puede decir que estas sean dos profesores especialmente bien valoradas en estos tiempos, y además con razón. Pero en cualquier caso, lo que yo pretendo es que de aquí todos salgamos con mayor curiosidad por dos elementos. El primero, estudiar, y el segundo, movilizarnos. El primero, estudiar para entender lo que está sucediendo, porque de otra forma nos van a engañar, de otra forma nos van a mentir, nos van a poder engañar, mentir, timar en definitiva o, digamos, justificar esta enorme estafa que estamos sufriendo como ciudadanos, como trabajadores, como personas que no hemos creado esta crisis y la estamos pagando. Y en segundo lugar, movilizarnos para construir una alternativa, para construir un mundo diferente. Lo que sí pretendo es que sea una sesión, si bien divulgativa, sí ciertamente rigurosa, porque lo que creo que es fundamental es constatar que la ciudadanía hoy en día está especialmente frustrada. Eso creo que salta a la luz, es evidente, lo vemos en los movimientos sociales, especialmente el movimiento 15M, pero lo vemos en la calle, en cualquier sitio, en cualquier bar, en cualquier asociación de vecinos. Vemos que la gente está cabreada, vemos que tienen razón, que es obvio que estemos todos cabreados, pero ahí es donde entra la cuestión inicial, la cuestión política. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cabreados? Es decir, ¿cuáles son las causas que nos llevan a mostrar tanta frustración? Porque en función de la respuesta que le demos a esta pregunta, actuaremos de una forma diferente. Por eso es importante ser rigurosos a la hora de entender por qué estamos en esta situación. No es lo mismo interpretar la crisis como el origen estando en el sistema económico o interpretar la crisis como echándole la culpa a determinados sectores como pudieran ser los inmigrantes. Son dos formas de canalizar la ira, la frustración, pero son dos formas totalmente distintas. Por eso es muy importante estudiar, por eso es muy importante dotarnos de herramientas que nos sirvan para entender lo que está sucediendo. Y evidentemente de ahí sacar las conclusiones políticas de cómo vamos a articularnos como sociedad, que al fin y al cabo eso es la política. La política la solemos entender evidentemente de una forma coloquial y vulgar, errónea, y es que al final la gente identifica la política con la politiquería, identifica la política con la cuestión bipartidista, con la cuestión puramente institucional, y política es todo. Política es cuando se debate cualquier elemento de organizar la sociedad en una asociación de vecinos. Política es cuando debatimos cómo organizarnos como sociedad cuando estamos en una charla o en una cena de Navidad con nuestra familia. Eso es política. Política son los movimientos sociales, política son los sindicatos y por lo tanto el concepto de política no puede quedar recluido a la simple existencia de instituciones y de partidos políticos que utilizan las redes institucionales actuales. Ahora bien, hoy en día la economía evidentemente ha saltado a la primera línea de la parrilla. Vamos a verla continuamente, la estamos viendo desde hace unos cuantos años, desde que estalló la crisis económica, y la vemos ahora como algo familiar. Sin embargo, siempre se nos ha querido presentar la economía como algo ajeno, extraño, distante de nuestra vida cotidiana. No es para menos que cuando uno encendía la televisión, o la sigue encendiendo, vemos elementos como hedge funds, prima de riesgo, mercado interbancario, vemos conceptos que sabemos que pueden ser importantes, sobre todo recientemente, pero no entendemos la forma en la que se articulan para afectar sobre nuestras condiciones de vida. Sabemos, para que nos entendamos, que la prima de riesgo nos afecta a la salud, a la educación, a las pensiones, a la calidad de vida, pero no sabemos explicar cómo. No sabemos explicar cómo funciona ese mecanismo y por eso hay que aprender, por eso hay que estudiar, por eso es tan importante la formación antes de poder dar una alternativa. Pero antes que nada una advertencia.
Es una advertencia sobre el lenguaje. Y estando en la Facultad de Políticas, entiendo que muchas personas aquí pues, se habrán escuchado muchas veces advertencias sobre el lenguaje. Porque el lenguaje es ideológico también. ¿Qué quiero decir con ideología? Con ideología quiero decir un conjunto coherente de ideas que responde a una pregunta. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Es decir, ¿cómo queremos organizarnos como sociedad, como seres humanos en este planeta? Todos, cada uno de nosotros sabe responder esa pregunta y cada uno de nosotros puede responder diferente a esa pregunta. Por eso cada uno de nosotros tiene una ideología. No existe la gente que no es ideológica. Todos somos ideológicos, todos tenemos una respuesta al modelo de sociedad que queremos construir. Unos querrán un modelo de sociedad donde las empresas sean fundamentalmente todas las de la sanidad privadas, otros creeremos que deben de ser públicas, pero es un modelo de sociedad al que hacemos referencia. Y como en todas las personas somos ideológicas, también las políticas económicas son ideológicas. Cuando vemos una reforma laboral, una reforma financiera, una reforma fiscal, nadie nos puede engañar, nadie nos puede decir esto es una reforma neutral, nos afecta a todos por igual. Mentira. Es una reforma ideológica que aspira a construir o a formar un modelo de sociedad. Va en la línea de construir y constituir un modelo de sociedad determinado. Lo que nos tenemos que preguntar es ¿hacia qué modelo de sociedad va esa reforma financiera? ¿Hacia qué modelo de sociedad va esa reforma fiscal? ¿Hacia qué modelo de sociedad va cualquier reforma y cualquier política económica? Y evidentemente decía que el lenguaje era ideológico. Y voy a poner un par de ejemplos muy evidentes y también muy conocidos. Sabemos que los impuestos son una herramienta redistributiva. Como los ricos pagan más en términos teóricos si el diseño institucional y el diseño fiscal está bien organizado, los ricos, si pagan más impuestos, al final son los que están financiando en mayor medida la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones sociales. Por eso los impuestos, cuando estamos aquí en esta universidad pública, un rico vendrá a decir que gran parte de esta universidad la ha levantado sus impuestos. Pues sí, porque es un mecanismo de redistribución de rentas. Los ricos pagan más para que se aprovechen fundamentalmente los más pobres. Es una forma de estrechar la brecha entre ricos y pobres. Esa es la función teórica de los impuestos. Por esa razón, los ricos normalmente son reticentes a pagar impuestos, porque saben que si no pagaran impuestos, ellos de todas formas ya tendrían asegurado el acceso a la sanidad privada, a la educación privada y a esos servicios. Y entonces lo que no quieren hacer es pagar esos servicios a la gente pobre. Y entonces lo justifican todo de determinadas formas, pero siempre son reticentes a pagar esos impuestos. Hay excepciones. Tenemos a Warren Buffett, multimillonario estadounidense, que pidió a sus compañeros multimillonarios que votaran a favor de subir los impuestos para evitar una revolución. Tampoco nos creamos que fue una cuestión totalmente de conciencia, pero esa fue su propia argumentación. Una persona inteligente que supo ver que su clase estaba amenazada si la clase más pobre se rebelaba contra ellos. Pero por lo general no todos son tan inteligentes como Warren Buffett y por lo tanto son mucho más egoístas y tensan la cuerda en exceso. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que la derecha, para justificar, por ejemplo, que la izquierda sube los impuestos, para decir la izquierda sube los impuestos y criticarlo, lo que dice es la izquierda ha subido la presión fiscal. Ese es el concepto que utiliza. La izquierda ha subido la presión fiscal y dirige ese mensaje a través de los medios de comunicación a la población. Le dice, la izquierda ha subido la presión fiscal. Y entonces viene cualquier persona por la calle que no sabe de economía, que la política le queda ajena, y dice, la izquierda ha subido la presión fiscal. ¡Qué malos son! Porque fiscal no sé lo que es, pero presión suena fatal. Es evidente que ya hay una ideología, que ya se ha dado la respuesta solo en la forma de presentar la pregunta. Claro que la derecha, cuando llega al poder, la derecha o el Partido Socialista, es decir, la derecha en definitiva, en la forma... Como el señor Zapatero, que llegó al gobierno y dijo que bajar impuestos era de izquierdas, lo cual es radicalmente falso por las razones que he esgrimido antes, pues cuando la derecha baja los impuestos, ¿qué dice? Dice, he hecho un alivio fiscal. Claro, llega otra vez la persona de la calle, un alivio fiscal, eso debe ser bueno, yo no me puedo oponer a un alivio. Claro que en realidad, económicamente, está traduciéndose en menores prestaciones en sanidad, en educación, etc. Pero él está a favor de los alivios y en contra de las presiones, es evidente. Entonces ya está condicionado, antes de responder,
para manejar un determinado modelo de sociedad. Ese marco de referencia que utilizamos en el lenguaje es ideológico y por lo tanto no podemos jugar en su terreno, porque estamos jugando con sus reglas, estamos jugando con unas reglas que nos condenan a perder. Es como empezar una partida de ajedrez y tú juegas con tu rey y con un par de peones y ellos juegan con todas las fichas, da igual que seas Kasparov, que vas a perder. Entonces esa es la realidad del lenguaje. Se traduce en elementos también muy coloquiales, tenemos ejemplos para tirarnos todo el día contando ejemplos, pero uno muy reciente, que seguro que nos hace reflexionar a quien todavía, pues igual esto no ha caído en la cuenta, y es el concepto de la prima de riesgo. La prima de riesgo. Todo el mundo sabe que es importante la prima de riesgo. Hoy en día, ¿quién negará la prima de riesgo si ha abierto los telediarios bastantes veces? Que sube a 300, que sube a 400, que sube a 500, y sabemos que tiene una traducción inmediata en más recortes. Sabemos que como suba mucho el gobierno nos va a recortar la sanidad, la educación, los derechos laborales y nos va a decir que además es por nuestro bien, nos lo va a justificar, etc. Por lo tanto, dicho de una forma coloquial, cada vez que suba en la prima de riesgo nos acojonamos. Y es evidente, es normal. Pero nadie nos ha explicado realmente qué es la prima de riesgo. Nadie nos ha explicado cuáles son los mecanismos por los que la prima de riesgo realmente afecta a la sanidad o la educación. Nadie nos ha explicado eso. Pero aún más, y como hablaba del lenguaje, me gustaría detallar por qué se habla en términos de, por ejemplo, ha subido a 500 puntos básicos. Y uno dice, ¡buah! 500, una barbaridad. Como suba a 600, levanto las manos y que me recorten un poquito más. Y 700 y 1400 como Grecia, bueno, eso tiene que ser el caos. Pero tú estás hablando en esos términos, pero no sabes de qué estás hablando. ¿1400 qué? ¿600 qué? Pues 600 puntos básicos. Y uno dirá, muy bien, no sé lo que es. 600 puntos básicos. 600 puntos básicos es un 6%. ¿Por qué se utiliza 600 puntos básicos y no un 6%? Es muy fácil, porque 6% estamos familiarizados, es la comisión que nos cobra el banco, no nos asusta tanto, pero 600 es una cifra importante, es una cifra que nos asusta, es una cifra que nos invita a justificar la aceptación de los recortes. Entonces, incluso en esos términos es evidente que ya va ideología en esa forma de transmitir la economía y evidentemente esa economía es ideológica. Ahora bien, en este contexto de crítica al lenguaje, de crítica, o mejor dicho, de poner encima de la mesa las cosas claras, de decir la economía es ideológica, la economía no es una ciencia exacta. La física determina que el proyectil sale lanzado de este punto y va a acabar en tal punto y a tal dirección y en tanto tiempo. Pero la economía no puede hacer eso. De hecho, se dice de los economistas que somos los mejores forenses o los mejores prediciendo el pasado. Sabemos decir, y ni siquiera nos ponemos de acuerdo, por qué ha pasado determinada cosa. Pero Robert Lucas, premio Nobel de Economía, en el año 2005, ya era premio Nobel, determinó y dijo que nunca iba a haber más una crisis económica. Y era premio Nobel. Quiere decir, estamos poniendo de relieve las limitaciones de una ciencia que es social. Es una ciencia social y por lo tanto está limitada por los comportamientos arbitrarios, azarosos, de incertidumbre de una ciencia social como es la economía. ¿Que nos la quieren presentar como una ciencia exacta? Pues tiene una razón de ser, que a continuación explicaré. Pero antes, otra advertencia más. Casi no se escucha el concepto fundamental para entender una crisis como la actual, y es el concepto capitalismo. Parece como si lo hubiéramos borrado de nuestro lenguaje. No se suele escuchar en televisión, no se suele escuchar ni siquiera o leer ni siquiera en los propios panfletos de muchas organizaciones autodefinidas de izquierdas. Pero es importante empezar reconociendo, empezar recordando que vivimos en un sistema económico capitalista. Porque es un sistema económico que responde a la siguiente cuestión. Cualquier sociedad no solo se organiza como sociedad políticamente y se dota de instituciones para poder vivir en paz o vivir como le dé la gana, sino que también se dota de formas de producir. Es decir, la economía es lo que estudia cómo una sociedad, mejor dicho, qué produce una sociedad, cómo lo distribuye y cómo lo consume. Eso es la economía. Y se dota de diferentes estructuras, de diferentes sistemas económicos para dar respuesta a esas preguntas. No es lo mismo el capitalismo que el esclavismo, que el feudalismo, que el llamado socialismo real o que cualquier otro sistema económico que se nos venga ahora a la cabeza. Es evidente que son distintos y por lo tanto tenemos que comprender cómo funciona el capitalismo para entender por qué falla. Y de forma grosera me gustaría sencillamente resumir el funcionamiento del capitalismo muy brevemente, de forma muy grosera. Cuando una empresa
empieza un ciclo, lo que hace es que se financia. Y entonces podemos decir que el capitalismo tiene tres fases. La fase de financiación: una empresa recibe dinero, bien porque lo ha acumulado por una gran fortuna, bien porque lo ha pedido prestado a los bancos. Con ese dinero contrata trabajadores, contrata los elementos que va a necesitar para producir, las materias primas, las máquinas, lo que necesite. En la segunda fase produce un determinado producto y en la tercera fase lo intenta vender. Si tiene éxito y lo vende, realmente tiene unos beneficios. Esos beneficios los reinvierte y empieza a producir otra vez. Es decir, vuelve a contratar a los trabajadores, vuelve a ampliar la capacidad productiva. Esto es lo que explica que hoy tengamos mejores coches, mejores móviles, mejores instrumentos tecnológicos y que se siga creando empleo. Ese es el ciclo capitalista. Por eso, realmente, el pasar de la última fase, de la fase tercera a la fase primera, se llama crecimiento económico. Y es lo que ha sustentado los debates políticos en nuestra sociedad últimamente. Recordemos que antes de la crisis los debates se limitaban a ver quién tenía el PIB más grande. Era Zapatero diciendo que habían superado ya a Italia, que iban a por Alemania, que iban a conseguir la Champions League, ¿os acordáis? Y era Rajoy diciéndole que no, que en la época de Aznar se había crecido mucho más. ¿Por qué? Porque es el funcionamiento del capitalismo. Y gráficamente podríamos decir que el capitalismo es como una bicicleta. En una bicicleta uno sabe que tiene que pedalear continuamente, porque si en un determinado momento deja de pedalear, se va a caer. El capitalismo necesita crecer continuamente. Si en un determinado momento deja de crecer, el capitalismo se cae. Y dejar de crecer significa que el ciclo no se completa. Podría pasar en un sistema económico como el capitalista que el ciclo no se completase por diferentes cuestiones. Hay muchos tipos de crisis capitalista. Imaginemos, por ejemplo, que los bancos no prestan a las empresas. En ese caso, las empresas no pueden invertir, no pueden contratar trabajadores, no pueden realmente seguir creciendo. Imaginemos que la crisis se produce en la fase número 2. Hay un sabotaje. Sí, no me refería a esto. Mala suerte también, ¿no? Pero bueno. Imaginemos que en la fase número 2 hay un sabotaje y por lo tanto pues no se puede producir un sabotaje o las materias primas se han elevado muchísimo de precio y no se puede iniciar la fase segunda de la producción. O imaginemos que en la tercera fase realmente nos encontramos con que nadie nos quiere comprar la producción. Y entonces no me sirve de nada volver a iniciar otra vez el ciclo productivo. Vamos a ejemplificarlo. Una compañía o una gran empresa de automóviles pasará eso realmente. Imaginemos que contratamos los trabajadores, producimos, tenemos nuestros coches y nadie nos los compra porque no les gustan, son feos o porque la gente está tan pobre que no los puede comprar. Entonces, ¿para qué voy yo a producir más coches si ya tengo todos los coches y vender ahí? Entonces despediré trabajadores, porque ¿para qué quiero los trabajadores cruzados de brazos? Los despido. Y entonces el capitalismo entra en una crisis clásica por la cual el despido de esos trabajadores que cobraban un salario, esa gente que ese salario lo dedicaba para comprar en la pequeña y mediana empresa, ahora ya no irá a la pequeña y mediana empresa porque no tiene dinero. Esa pequeña y mediana empresa dejará de vender tanto como vendía antes y despedirá a trabajadores. Y así sucesivamente en una crisis clásica. Es un tipo de crisis dentro del sistema económico capitalista. Bien, lo que ha ocurrido en esta actualidad es que tenemos todas las crisis a la vez. Todas estas crisis de tipología, las empresas no reciben financiación, realmente la producción en las materias primas se están elevando, en precios energéticos, la crisis ecológica y sobre todo hay un empobrecimiento generalizado como consecuencia de las políticas de austeridad que hace que ninguna empresa tenga incentivos para invertir. Porque en el capitalismo lo fundamental es tener incentivos para invertir. Ningún empresario va a invertir si le dicen que va a poner 1.000 euros y va a recibir 800. No lo va a hacer. Y esto es muy importante, porque el capitalismo, el motor del capitalismo es la rentabilidad. La gente no invierte porque le gusta o porque se siente caritativa. La gente invierte porque es rentable. Un ejemplo que siempre ponemos porque es muy representativo de lo que ocurre en este sentido, para entender el concepto. Hace unos años Intermón Oxfam publicó un informe que decía que solo el 1% de la inversión de las grandes empresas farmacéuticas se destinaba a investigar medicamentos para las enfermedades del tercer mundo, especialmente en África. Solo el 1%. Y uno podría preguntarse, ¿son malvados esta gente?
¿este gran director es malvado? O sea, sabiendo que ese es el principal problema en términos de salud, porque muere gente en África pudiéndose salvar, porque sabemos que se pueden investigar esas enfermedades, ¿son malvados al producir solo un 1% allí y el resto en otra parte? Pues no, se explica porque son capitalistas, son empresas capitalistas que evidentemente no van a dedicar dinero para producir unos medicamentos que efectivamente salvan a esas personas si saben que esas personas no pueden comprar los medicamentos. Es decir, se encontrarían como en el ciclo, en el tercer problema. Las empresas van a tener los medicamentos encima del mostrador y no se los van a poder comprar porque para quienes están destinados son pobres. Por esa razón, las empresas las farmacéuticas, dedican la mayor parte de su investigación y de su inversión hacia otro tipo de problemas médicos como la cosmética, la estética, porque así pueden generar productos que sí se van a comprar y sí se van a vender en el primer mundo por gente que lo puede hacer, y eso es más rentable que producir medicamentos para el tercer mundo. Por lo tanto, la rentabilidad es el motor de un sistema económico como es el nuestro. Esto explica, por ejemplo, por qué los bancos utilizan paraísos fiscales, porque la competencia les obliga a ser así. Si el Santander utiliza paraísos fiscales y tiene más beneficios y el BBVA no los utiliza, realmente el BBVA va a tener más pérdidas, va a tener menos beneficios y los accionistas le van a decir: señor, usted no me está dando la rentabilidad que me da el Santander, así que me voy a ir al Santander. Entonces el BBVA al año siguiente pues llevará su dinero también al uso de paraísos fiscales, evidentemente para poder competir en esa lucha. Pero bien, nuestra economía se ha caído, nos hemos caído como bicicleta, que decía antes gráficamente. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar preguntándonos que cómo es posible que hayamos crecido hasta ahora. ¿Cómo es posible que nuestra bicicleta haya crecido hasta ahora? Pues muy sencillo. El ciclo que yo he dicho antes se utiliza también para los países. En el capitalismo todos competimos contra todos. Los trabajadores competimos contra otros trabajadores por acceder a un puesto de trabajo. Los estudiantes competimos contra otros estudiantes en tanto que vamos a ser futuros trabajadores. Las empresas compiten entre las empresas por vender su producción en un mercado, y los países compiten contra otros países para vender su producción en el extranjero. Por eso, realmente hay países que crecen de una forma y otros países que crecen de otra. Por ejemplo, vamos a situarnos en China. China es un país que hace grandes inversiones, produce, paga unos salarios de miseria y vende su producción. ¿Dónde? La vende en el exterior. Como la consigue vender, tiene dinero y vuelve a empezar. Y esa diferencia es muy alta, es el crecimiento económico de hasta el 10% que ha venido teniendo un país como China. Claro, China entonces es un país que exporta más de lo que importa. Como en el mundo las exportaciones tienen que ser iguales a las importaciones, estamos diciendo que hay otros países que tienen que crecer importando más de lo que exportan. Entonces el modelo chino tiene que ser complementado con un modelo que sea el contrario. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos importa más de lo que exporta y se complementan. En Europa ocurre exactamente esto. Hay un país, que es Alemania, que crece exportando más de lo que importa. Y hay países como España, Grecia y Portugal que importan más de lo que exportan. ¿Y cómo funciona esto? Pues un directivo alemán lo decía de una forma también muy gráfica y muy graciosa. Decía: nosotros les vendemos los coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlos. Y ese es el sistema. Ese es el sistema, es un sistema simbiótico. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Las empresas alemanas venden productos en el extranjero, tienen beneficios, lo meten en el sistema financiero alemán. El sistema financiero alemán, como tiene que hacer ganancias, lo presta. ¿Y a quién se lo presta? Se lo presta al sistema financiero español. El sistema financiero español, ¿qué hace con ese dinero? Lo presta. ¿A quién? A las constructoras, que eran el motor de nuestra economía. ¿Las constructoras qué hacen? Pues construyen casas, en el marco de una burbuja inmobiliaria. Construyen casas y, como se venden, vuelven a construir más casas. ¿Qué genera eso? Crecimiento económico, porque creas trabajo, albañiles, arquitectos, ingenieros, los que te ponen el aire acondicionado, las empresas que van a llevar el cemento. Funciona toda la economía en torno a la construcción y en torno a la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque te están prestando el dinero para poder funcionar de esa forma. Y como ese dinero fluye, pues tú le compras los coches a Alemania, les compras todos los productos a Alemania y el modelo funciona, y funciona relativamente bien. Los años de la burbuja económica, los años de la época dorada de Aznar y de Zapatero en ese contexto político. Bien, ¿qué ocurre? Que como estás basado en una burbuja inmobiliaria, llega un día en que tu burbuja explota. Nadie te compra las casas. Nadie te compra las casas de la crisis capitalista en la fase número 3, que decía antes. Nadie te compra las casas. ¿Para qué vas a construir más casas? Entonces te sobran albañiles.
echas a los albañiles, echas a la gente que te pone el aire acondicionado. Ya no quieres arquitectos, ya no quieres ingenieros, ya no quieres a nadie que te sirva para ese sector. Al despedirlos a ellos, esa gente no consume en el resto de empresas y empieza la crisis. ¿Qué ocurre? Pues vamos hacia atrás, la recesión. Las empresas inmobiliarias y constructoras quiebran y entonces ¿quién se queda a esas empresas? Pues se la queda el sistema financiero español, que era quien le había prestado el dinero. El sistema financiero español se queda con las empresas, es decir, se queda con las viviendas, se queda con el negocio y también se queda con las deudas del sistema. Entonces el sistema financiero español lo que se queda es con toda una gran cantidad de deudas con el sistema financiero alemán y el sistema financiero francés. Son datos muy elevados, pero el sistema financiero español en el último trimestre debe 300.000 millones de dólares a los bancos alemanes y franceses. 300.000 millones de dólares, como consecuencia de haber tenido ese canal abierto durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que el sistema financiero español no tiene capacidad de seguir generando ingresos y por lo tanto no puede devolver esa deuda. Esa es nuestra situación actual. Nuestra burbuja económica ha estallado, nos hemos quedado sin el modelo que nos permitía crear empleo y lo único que nos queda es un escenario de incremento de empleo, de desempleo enorme y un reguero de deudas extraordinario. Y ahí es donde podemos explicar los falsos rescates, etc. Pero muy importante, antes hacer una anotación al margen. La educación está siempre vinculada a ese modelo productivo. Quiero decir, en España el modelo de construcción había sido el modelo del ladrillo, el modelo del bajo valor añadido. ¿Por qué razón? Y aquí es donde yo creo que nos vamos a ir entrando y ya terminamos la parte un poco más densa, y es la Unión Europea. La Unión Europea no es la unión romántica de los pueblos como nos han vendido. Eso es falso. La Unión Europea es una construcción política que va paso a paso, impulsada por dos potencias fundamentales, Francia y Alemania. Y desde la reunificación alemana, fundamentalmente, es un proceso hegemónico alemán, particularmente de las finanzas alemanas. Esto es interesante comprenderlo, porque cuando España entra a la Unión Europea en el 86, España viene de 40 años de dictadura militar, igual que Grecia, igual que Portugal, dictaduras militares que habían sido una rémora para el desarrollo capitalista. Es decir, en el 86... España tiene una miserable industria y tiene un desarrollo tecnológico infame comparado con Alemania y Francia. Y como son países capitalistas que tienen que competir entre sí, Alemania le dice a España, para que nos entendamos así coloquialmente, tú no vas a vender helicópteros porque helicópteros vendo yo. Tú no vas a vender bienes de alta tecnología porque eso lo vendo yo. Tú te vas a dedicar a la construcción y al turismo. Y eso es lo que le dice. Y eso produce la especialización de nuestro país. Y le dice, y además, desindustrialízate. No quiero competidores. Desindustrialízate y quítate toda la industria que tiene tu país. Pero que haga lo mismo Portugal y Grecia, que sois países de segunda, retrasados. ¿Y qué van a hacer a cambio? Te damos fondos. ¿Fondos para qué? Para construir carreteras que permitan que nuestras mercancías desde Alemania lleguen mejor a España. Eso es la Unión Europea. Y esa Unión Europea es la que configura que nosotros hayamos sido dependientes de Alemania. Es la que configura que Alemania pueda crecer y que nosotros podamos crecer en tanto que crece Alemania. Modelo simbiótico, modelo hermanado. Bien, como ese es nuestro modelo productivo, ¿qué requiere de personas el capitalismo? El capitalismo es un engranaje que va insertando a todo, mercantilizándolo todo para que el capitalismo pueda seguir operando como esa bicicleta que funciona dándole a pedales. Entonces, ¿qué necesita? Pues necesita dejar de considerar a las personas seres humanos y tener que empezar a considerarlo como se le llama en economía, por cierto, recursos humanos. Y como son recursos humanos, tú no quieres y no te interesa para nada tener historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos. Eso no te interesa. No te interesa porque no es rentable para el capitalismo. ¿En qué suelen acabar los sociólogos, los politólogos, los historiadores? Mal. Mal en términos económicos. ¿Por qué? Porque el propio sistema económico no requiere eso. Requiere unos ciertos ingenieros, pero ¿qué ingenieros? ¿Qué tipo de formación se ha promovido en este país? Se ha promovido, primero, el fracaso escolar, para que pueda haber suficientes albañiles que construir la vivienda. Las viviendas no se construyen solas, necesitan albañiles. Y hay que pagarle los adecuados 2.500 euros para que sean un fracaso escolar que pueda construir las viviendas. Y gente que haga los módulos de poner el aire acondicionado y de poner el pladul y de construir las viviendas para que podamos seguir creciendo como economía, para que el capitalismo pueda sobrevivir. Y para los que estudian, ¿qué tenemos? Pues tenemos que estudien ingenierías, que estudien arquitecturas, todo para la construcción.
¿Qué ocurre cuando ese modelo fracasa? Pues que no solo ha fracasado el modelo económico, ha fracasado también generaciones enteras que has educado para ese modelo económico. ¿Qué ocurre? Que entonces los ingenieros te sobran. ¿Y qué hacen los ingenieros? Se tienen que marchar. ¿A dónde? A donde hacen falta. A Alemania, que son lugares donde hay un alto valor añadido, lugares donde se pueden absorber hasta cierto límite, evidentemente, pero es obvio que así se reconfigura, es una división social del trabajo a nivel europeo. Por eso digo que es importante entender la economía, porque así entendemos nuestro lugar como seres humanos. Entendemos nuestro lugar porque es el lugar decidido políticamente. Bien, ¿qué ocurre con Europa entonces ahora? Nuestro modelo se ha caído y necesitamos poner un modelo nuevo. Y entonces Alemania dice que sí, que ya tiene un modelo, que es el modelo de la Troika, que Grecia, Portugal y España no se preocupen, que ya hay un modelo que va a sustituir al modelo de la construcción y el ladrillo. ¿Qué modelo es? Está claro que no es el modelo de competir contra Alemania. Eso requeriría invertir en investigación y desarrollo, aprovechar a la generación formada para que pueda tener las industrias que compitan contra Alemania en el capitalismo. Eso no se está haciendo. De hecho, el último recorte es del 25% en investigación y desarrollo, y el último, es el del 2012, el del 2013 es parecido. Entonces, realmente, no se está haciendo eso. Entonces, ¿hacia qué modelo van? Por eso decía antes lo de la ideología. ¿Hacia qué modelo de sociedad van? ¿Qué ideología van detrás? Como en el capitalismo hay que competir, por eso nos venden la palabra de competitividad. Competitividad significa que tú, si eres competitivo, es porque te compran a ti los productos y no al contrario. Y para que te compren a ti los productos y no al contrario, ¿qué hay que hacer? Venderlo más barato. Fundamentalmente ese es el criterio, digamos, que opera, la columna vertebral del sistema económico. Bien, como no vas a competir contra Alemania, en términos de alto valor añadido, lo que vas a hacer es competir en otra liga. Pongamos segunda B, tercera, regional, contra países como China. Países como China, países del este, países que venden otro tipo de producto contra el que tú sí puedes competir. Si alguno tiene interés, que vaya a las balanzas comerciales, las estudie y verá que lo que más aporta positivamente al saldo superavitario a la balanza comercial de Alemania son helicópteros, aviones, medicamentos, productos farmacéuticos y todo tipo de alto valor añadido. Si hacemos lo mismo en España, son productos agrícolas, hortalizas y todo tipo de productos agrícolas de menos valor añadido. Pues vamos a competir contra nuestro público, contra nuestros competidores de nuestra liga. ¿Qué requiere eso? Requiere, para que nos entendamos, trabajadores chinos. Requiere, a ver si me voy entendiendo, requiere que se hagan reformas laborales que nos disminuyan el salario hasta el punto de que los precios que vendemos fuera sean suficientemente baratos para que nos lo compren a nosotros y no a ellos. Ese es el modelo de crecimiento, porque aspiran a que si conseguimos empobrecernos todos, en lo que llaman devaluación interna, conseguimos, digamos, empobrecernos todos y tener unos salarios mucho más bajos, en realidad serán capaces el resto del mundo de comprar los productos nuestros y no los chinos y no los de otros productos. Y eso hará que haya una actividad rentable en este país. Como ya no está la burbuja de la construcción, la nueva actividad rentable será vender los productos de bajo valor añadido al extranjero. Eso permitirá crear empleo. ¿Qué empleo? Un empleo de mierda, pero un empleo. Eso es su estrategia de modelo de crecimiento. Si ese modelo de crecimiento, ese es el modelo de crecimiento que, si alguno quiere ir, que vaya al informe del Fondo Monetario Internacional de junio del 2012 sobre España, un informe completo sobre España, en el que aparece una frase magnífica que dice: la reforma laboral está funcionando, se están moderando los salarios. Y ahí ves la realidad, ¿no? La realidad de la reforma laboral está para crear empleo. Eso es mentira, eso es todo el disfraz político de una reforma ideológica. La Troika, que como puede decir lo que quiera porque no la votamos, pues le da igual, pues en ese sentido ve la realidad. Y la realidad es que quieren un modelo de crecimiento de bajo salario. Pero ojo, este modelo de crecimiento de bajos salarios requiere un modelo de sociedad que le sea funcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que requiere un modelo de sociedad donde ya sobran la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales, los derechos civiles. Y en ese proceso están. Para conseguir que tengamos un modelo de crecimiento de esas características, sobran un montón de cosas. Y esas son las que se están cargando. ¿Y cómo se las cargan? Se las cargan aprovechando que no hay democracia. Literal. Así de tajante voy a ser. No hay democracia.
porque la ciudadanía no tiene ningún instrumento para decidir qué va a pasar con la sanidad, con la educación, con las pensiones, porque todo se decide desde la Troika, y a la Troika no se la vota. A la Troika no la vota nadie. Yo os voy a contar una anécdota del otro día del Congreso. Estábamos en la ponencia del Banco Malo, del proyecto del Banco Malo, el proyecto de la gran estafa de socialización de las pérdidas, en la que se debatían las enmiendas a ese proyecto de Banco Malo. Nosotros habíamos entregado una serie de enmiendas para mejorar y, entre otras cosas, por cierto, para dedicar las viviendas del Banco Malo a un stock de vivienda pública. Bien, entre todos los grupos, que no era el Partido Popular, se presentaron 101 enmiendas. Estamos hablando de la ponencia, se hacía un día antes del debate, y nos dice el portavoz del Partido Popular con toda sinceridad: os voy a ser sinceros, no hemos leído todavía las enmiendas, son 101, pero no vamos a aceptar ninguna. Y uno se queda así como, planteándose toda su vida, ¿no? Es como dicen. Y dice, por una razón fundamental, todas tienen que ver con la Troika y con la Troika no se debate. Y yo, ¿y quién debate con la Troika? Pues ahí está el truco, nadie. La Troika impone. La Troika es un sistema diseñado para cortocircuitar todas las decisiones y los parlamentos nacionales. No es nuevo. La Troika es la Unión Europea. Son las instituciones de la Unión Europea reformulada. La Unión Europea, con el auge del neoliberalismo, da un salto y dice que a partir de ese momento va a triunfar la tecnocracia. ¿Y qué es la tecnocracia? La tecnocracia es una especie de filosofía, si se me permite la grosería, de filosofía que determina que el mundo está dividido en dos personas, en dos tipos de personas. Los economistas neutrales, que saben lo que quiere el resto del mundo, y los demás, que son los tontos. Bien, los tontos somos todos, las masas irracionales que tenemos deseos impulsivos, irracionales, estúpidos, como redistribuir la riqueza y esas cosas que no aportan crecimiento económico. Eso somos todos. Y el resto son los tecnócratas que dicen que ellos mismos son neutrales, que a ellos no se les puede votar porque son científicos, que ellos dicen la verdad absoluta y que por lo tanto, igual que uno no pone en cuestión la ley de la gravedad, que nadie les ponga en cuestión a ellos. Esos son los tecnócratas. ¿Y cómo lo hacen? Pues dicen, vamos a neutralizar los deseos de la gente que quiere redistribuir la riqueza. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Vamos a dejarle que discutan de redistribuir la riqueza, pero que jamás la puedan aprobar. Eso es la Unión Europea. Eso es la Unión Europea, que hace que un gobierno diga a la Troika, por ejemplo el Partido Popular, las estafas preferentes las conocemos todos, las estafas que han hecho la banca a miles de personas engañándoles y demás. Como son considerados acreedores, la Troika dice que bueno, que te han engañado, pues mala suerte y ese es tu problema. Entonces el gobierno nos dijo que nuestras enmiendas sobre las estafas preferentes eran buenas y que el gobierno iba a presentárselas a la Troika. Nos dejó un par de semanas y al par de semanas nos vino el gobierno y nos dijo, la Troika no ha aceptado nuestras enmiendas. El gobierno. Claro, eso ejemplifica la lucha de poderes, la lucha institucional en la que estamos metidos. Es la Troika la que está diseñada para institucionalizar. No mitifiquemos tampoco a la Troika. La Troika tiene nombres también. Quiero decir, Joaquín Almunia tiene carné del PSOE, que nadie se le olvide. O sea, Joaquín Almunia es el que viene y te impone las cosas como si fuera Dios, ¿no? Dios, versión tecnócrata de yo soy la gente que, verás, yo sé que tú quieres darle la casa a esa persona, pero eso no es bueno, tú discútelo, pero no te lo voy a aprobar en la vida. O sea, ese tipo de discurso tecnocrático. Por eso hacía al principio alusión a la cuestión ideológica, que todos tenemos ideología, que no nos engañen, él tiene una ideología, porque quiere un modelo de sociedad determinado, y hay que averiguar cuál es su modelo de sociedad, para averiguar cuál es nuestro modelo de sociedad. El problema es que, otro problema más, el problema es que después de toda esta reconfiguración social hay dos elementos que no se pueden aceptar de ninguna forma. El primero, económico. No todos los países pueden exportar más de lo que importan. Ojo, el capitalismo es competir todos contra todos, si no, todos pueden ganar. Y el discurso de la Troika es Grecia, Portugal, España, hasta Francia, el debate de Francia tiene que ver con la competitividad ahora, todos tienen que ser competitivos. Y por lo tanto se les dice a todos que tienen que empobrecerse. Empobrecer a todo el mundo significa que hay menos gente para comprar los productos de todo el mundo. Es una contradicción, pero además es una contradicción que hace reflejar que no todos los países pueden vender sus productos en el extranjero netamente. Es decir, lo que unos exportan, otros los importan, lo que decía antes. Pero luego hay un elemento político, social y político, y es que esa reconfiguración del modelo de sociedad lleva necesariamente al caos social. Porque la gente no puede tolerar un cambio en las condiciones materiales de vida tan drástico en tan poco tiempo, que es lo que está pasando en este país ahora y en la periferia de la Unión Europea.
conocemos un poco la parábola de la rana hervida, ¿no? Que es la parábola según la cual en una olla en agua hirviendo echan una rana, la rana se da cuenta que está hirviendo, se salta y se salva. En una opción alternativa, la olla llena de agua, realmente se va calentando poco a poco ese agua, la rana está allá dentro y la rana se va acostumbrando al cambio de temperatura y finalmente la rana muere hervida, porque no se ha ido dando cuenta, se ha ido acostumbrando. Eso es lo que pretende el gobierno con nuestra situación, pero va demasiado deprisa y la gente se frustra, sale a la calle y al final o bien se suicida o bien hace todo tipo de cuestiones y se moviliza y estallan las manifestaciones, estallan las protestas, estallan las huelgas, etcétera, etcétera. Hace insostenible que una sociedad pueda aparecer en ese punto. Y ahí está un dilema político, y es que en todo proceso histórico que ha ocurrido de esta naturaleza hay una disyunción, una polarización entre las posturas. Hay una postura que dice, estoy muy frustrado y por lo tanto voy a buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? Y dice esa persona, voy a caer en un populismo de derechas. Un populismo que dice, el culpable es el inmigrante, o el culpable es la comunidad autónoma, o el culpable es el sindicalista, o el culpable es el funcionario, al que culpar, aunque los datos los ignores. Sencillamente es un populismo de derechas como el populismo de Amanecer Dorado, la extrema derecha en Francia, etc. Pero también hay una posible solución, una posible alternativa, que es la de la concienciación social, que es el inmigrante, te explica el funcionamiento, te dice realmente dónde están los problemas desde otra óptica. Son dos posiciones que hacen que la postura política se radicalice, se polarice. Y ahí es lo que estamos, a partir de este eje podemos comprender, por ejemplo, la situación incluso de caída del bipartidismo en España, de caída del bipartidismo en los países de la periferia. Esa caída del bipartidismo está asociada a que, como han cambiado las condiciones materiales de vida de la ciudadanía, el empobrecimiento, el desempleo, el desahucio, la falta de la vivienda, etc., la gente busca no solo culpables, sino que también busca críticas a las instituciones políticas tal y como están configuradas ahora. Es decir, critica la deslegitima, la Constitución 78, critica a los partidos políticos, critica las formas tradicionales de lucha, los propios sindicatos. Entonces la crisis económica se traslada y se deriva en una crisis ideológica, crisis política, crisis de legitimidad. Y aquí es muy importante recordar que para obedecer a esa estrategia de cambio de modelo de sociedad, la derecha ha iniciado ya un cambio de proceso constituyente, un nuevo proceso de constituyente. La derecha en este país ha roto ya la Constitución del 78, no solo porque ignore sistemáticamente todos los artículos que tienen que ver con caracteres sociales, sino que además ha dinamitado las relaciones laborales, atacando sistemáticamente a la negociación laboral, ha roto la Constitución al violarla junto con el Partido Socialista el año pasado, al poner al servicio de los bancos todos los recursos de este país, con aquella reforma de la Constitución de agosto del año pasado. Es un nuevo proceso constituyente para adecuar las instituciones a ese modelo de sociedad. Por eso la alternativa no es quedarnos en estas instituciones, sino construir otras alternativas. Es decir, nosotros necesitamos responder a ese proceso diciendo, tenemos un modelo de sociedad que por supuesto es un modelo ideológico, por supuesto que sí, pero es un modelo que responde a otro tipo de modelo de sociedad y necesitamos instituciones nuevas, transparentes, democráticas, que rompan con la falsa transición, que fue una transición de legalización de partidos, pero que no fue una transición de redistribución de la riqueza, de la renta, del poder. Porque realmente la oligarquía franquista siguió siendo la oligarquía en la llamada democracia. Entonces se trata de romper con la actitud caciquista, con la actitud de redes clientelares, con el pelotazo, con esa actitud tan propia de la herencia del franquismo que se ha ido trasladando evidentemente hacia unas nuevas instituciones que no fueron más que un cambio cosmético. Entonces se trata de construir una nueva constitución, adecuar las instituciones a un nuevo modelo de sociedad. Porque no se trata de quedarnos como estábamos, ellos ya han iniciado un proceso constituyente nuevo para cambiar esa sociedad. Y tenemos que poner en cuestión todo, absolutamente todo. Y voy a acabar con una cuestión polémica hasta el punto de que en Izquierda Unida, pues algunos compañeros decidieron proponer mi expulsión por apoyar las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pero quiero recordar una cuestión fundamental. Lo que hizo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la desobediencia civil, fue ponerlo en cuestión todo, poner en cuestión la legalidad, poner en cuestión la legitimidad. Lo que el Sindicato Andaluz de Trabajadores hizo cuando hizo las acciones del Mercadona o la toma de los bancos fue dirigirse a la gente de forma directa y decirles lo siguiente, decirle, olvídate de las leyes, olvídate de las instituciones, piensa una cosa.
Sobra comida y hay gente hambrienta. Sobran casas y hay gente sin casa. Y es evidente que cuando la gente responde y ve eso, pues entonces es cuando cuestiona todo y dice, es verdad, cuando falta acceso a la vivienda, pero tienes en este país como hoy en día, entre 5 y 6 millones de viviendas vacías y 500 desahucios de media al día, reflejan la crisis irracional de un sistema económico racional, pero protegido por una determinada legalidad. Y por lo tanto hay que ponerla en cuestión porque no es legítimo que en este país pasen esas circunstancias. Por esa razón es obvio que lo que uno tiene que criticar es ponerlo en cuestión todo y decir, bueno, y a partir de ahora, ya que critico estas instituciones, ¿de qué instituciones me doto a continuación? Por eso quiero terminar mi intervención haciendo alusión a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el tema de los desahucios. Ya sabéis que Izquierda Unida lleva mucho tiempo presentando iniciativas sobre los desahucios en el Congreso, que entraban por un oído y salían por el otro, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y que ahora de repente el Partido Popular decide que quiere salvar a los desahuciados, cuando realmente no quiere eso y a nadie se equivoque. Lo que ocurre en este país es que hay un conflicto literal y económico entre el sistema financiero y los ciudadanos. Cuando el sistema financiero hace un llamado rescate, el rescate es tan sencillo como decir lo siguiente. Expliqué antes cuál era el ciclo económico y expliqué antes cómo había funcionado la economía española. Muy sencillo. Cuando lo que nos quedan son solo deudas en el sistema financiero español, lo que hace la troika es decir, quiebra una familia, no pasa nada, a la calle. Quiebra una empresa, no pasa nada, a la calle. Quiebra el sistema financiero, ojo que sí pasa. ¿Por qué? Porque se aplica lo siguiente. El siguiente dicho que es muy fácil de entender. Dice, si tú debes 1000 euros al banco, tienes un problema. Pero si debes 1 millón de euros al banco, el banco es el que tiene el problema. Entonces, cuando el sistema financiero español debe tanto dinero al sistema financiero internacional, quien tiene el problema es el sistema financiero internacional. ¿Por qué? Porque si el sistema financiero español quiebra, esas deudas no las va a cobrar en la vida el sistema financiero internacional. Y quebrará el sistema financiero internacional, es decir, los bancos alemanes y franceses que promueven el rescate. Ese es el rescate, no es un rescate, otra vez el lenguaje. ¿Rescate a quién? Si estás tirando a la gente a la calle, si estás recortando en sanidad y en educación, ¿rescate a quién? Es evidente que no es un rescate a las personas, es un rescate al sistema financiero alemán y francés. Pero si es que son tan burdos y tan groseros que ese llamado rescate de 100.000 millones de euros no se debatió en el Congreso, se debatió en el Parlamento alemán. Y en el Parlamento alemán, quienes lo defendieron, le dijo a la población para tranquilizarla, no os preocupéis, si no estamos salvando a los bancos españoles, estamos salvando a los bancos alemanes. Y se lo dijeron así, y lo aprobaron así, porque se estaban salvando a ellos. ¿Por qué? Porque el objetivo se trata de seguir dando dinero al sistema financiero español para que el sistema financiero español siga pagándole el dinero al sistema financiero alemán. Y mientras todo eso pasa, evidentemente vas quitando el dinero de la economía real, es decir, de la sanidad pública, de la educación pública, y el sistema financiero y los llamados rescates se convierten en una palanca con la que desmantelar el estado del bienestar, lo que queda de él. Entonces, es evidente que ahí hay una estrategia. ¿Y qué pasa con la dación en pago? La dación en pago está en ese contexto. Sabemos que si una persona se hipoteca y compra una vivienda que está valorada o tasada en 100 millones de euros y luego vale 30, pues cuando no puede hacer frente a la hipoteca y el banco se queda con esa vivienda de 30, la subasta, recibe esos 30 y los 70 millones son lo que se queda de deuda a la persona que se ha quedado sin casa. Es decir, te echan de tu casa y te vas debajo de un puente con una deuda de 70 millones de euros. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí lo importante no es que esa persona esté debajo del puente. Aquí lo importante es que ese banco tiene en su contabilidad una cosa que se llama activo que pone a mí este tipo me va a pagar 70 millones de euros. Y eso es lo que permite que contablemente eso funcione. Bien, si haces una dación en pago, eso tienes que tacharlo, porque ya no te debe 70, está en el puente, pero no te debe 70 millones de euros. Y todos esos 70 millones de euros te lo anotas como pérdida. Y entonces tienes un problema, porque se supone que te están rescatando para que tú sigas pagando al sistema financiero alemán y resulta que tú estás anotándote las pérdidas porque el gobierno te ha aplicado una dación en pago con carácter retroactivo, es decir, para todas las hipotecas anteriores. ¿Eso qué significa? Que no lo van a aprobar en la vida. No lo van a aprobar en la vida porque supone dinamitar el sistema financiero, que es lo que están intentando salvar.
porque el sistema financiero internacional es el corazón de las altas finanzas, de los bancos, que son quienes controlan la política de este país y quienes están detrás de la troika. Entonces es evidente que ahí hay un conflicto y están en una ratonera porque la sociedad está respondiendo, y que a nadie le extrañe que esto sea el detonante del problema fundamental del gobierno, porque hay un problema, tiene que elegir, hay un dilema contable, ¿a quién le apuntas la pérdida? Te ha quedado, después de un fracasado modelo inmobiliario, un reguero de deudas, tú has decidido pagarlas y resulta que tienes unas circunstancias de ese calibre, que tienes que elegir entre la ciudadanía o los bancos. Es evidente que estamos ante un problema, además de largo recorrido. ¿Por qué? Porque las políticas que están aprobando de desmantelar el estado del bienestar, lo único que hacen es empeorar el crecimiento económico, lo único que hacen es deteriorar la economía, el crecimiento económico, el ciclo sigue interrumpido y por lo tanto agravas la situación, lo cual por una parte justifica más recortes y por otra parte, evidentemente, lleva a que el Estado tenga menos ingresos y tenga menos capacidad de pagar la sanidad y la educación, que es lo que quieren. Entonces estamos ante una reformulación del modelo de sociedad, una reformulación histórica, donde evidentemente hay que ponerlo en cuestión todo, las instituciones y las deudas. Hay deudas que son ilegítimas, hay deudas que no se pueden pagar, hay deudas que no se deben pagar. Entonces es evidente que esto nos entra en la cabeza. La legalidad dice que hay que pagarlas todas, la legitimidad no tiene por qué decir eso. Porque si queremos un modelo de sociedad distinto tendremos que valorar si es justo que haya bancos que hayan especulado no solo con la vivienda, que es un derecho fundamental, sino contra el propio Estado, con dinero público, como ha ocurrido en este país, que hayan estafado de esa forma y que se vayan de rositas. Hay que ponerlo en cuestión todo. Claro que evidentemente no es fácil, pero ahí están nuestros objetivos y nuestras alternativas como modelo de sociedad. Son cuestiones que trascienden la lucha institucional. Son cuestiones que, como he dicho antes, el Parlamento hoy en día es como un teatro de sombras. Es un teatro de sombras. Tanto es así que cuando yo subo a la tribuna y me pongo a debatir, yo no debato, yo interpreto. Pero lo hacen todos. ¿Por qué? Porque está tan enquistado el sistema tradicional de partidos que en el Parlamento, con la disciplina de voto, con cómo funciona todo y con las posibilidades que tiene, porque no puedes debatir de nada que diga la troika, es decir, el objetivo de la tecnocracia es que en el Parlamento siga existiendo, es decir, que la democracia formalmente tenga un carácter mínimo que sea ese, pero que debatamos sobre no sé, sobre si se puede fumar o no se puede fumar en los centros públicos, pero que no debatamos sobre determinadas cuestiones fundamentales que tienen que ver con la economía. Ese es el escenario. Entonces, cuando yo subo a la tribuna a hablar, y no quiero decir que haya pocos diputados, porque hay pocos diputados, lo importante es que los pocos diputados no están escuchando. Entonces, es evidente que yo prefiero que no, para intentar poner el vídeo en el YouTube y irme al Twitter, ¿oh, ¿habéis visto mi intervención? O sea, entonces es evidente esas limitaciones, es evidente que no solo se puede luchar desde las instituciones, pero ojo, también hay que luchar desde las instituciones, no caigamos en el error. De hecho es probable, aunque solo sea por este carácter de mínimos, que no habría tanta gente aquí si yo no fuera diputado. Porque a mí se me ha conocido gran parte gracias a ser diputado, es decir, ya hasta solo en ese carácter de mínimos, estar en las instituciones te sirve de altavoz. Entonces es importante. También es importante reconocer que a lo que a Botín le molesta no son diputados del PP ni del PSOE, sino un tipo que, como yo, le diga al ministro Montoro, como le dije, que él apoya el terrorismo financiero. Entonces empiezan a asustarse. Y empiezan a asustarse cuando en un discurso reciente a Guindos le dije que allí no había democracia. Entonces esta gente, pues que se pensaba que eso solo se escuchaba afuera, de repente empieza a escucharlo dentro. Y eso se queda en la cabeza, ¿eh? Que a nadie se le olvide que eso se va quedando y el miedo se traslada. Y quiero terminar con la cuestión del miedo, porque ya sabéis también que varios diputados, entre ellos yo, estamos denunciados ante el Tribunal Supremo por haber dicho que la policía tiene infiltrados, cuestión que nadie sabe, y que por lo tanto... Pero el miedo es su arma. El miedo es su arma porque, evidentemente, esta frustración no la quieren resolver, porque saben que no pueden resolver esta frustración, saben que tienen un plan de modelo de sociedad de varios años, pero no porque sean malvados, insisto, no es que sean malvados. Rajoy no se levanta por las mañanas, creo, pensando en... Es que si no termino va a parecer que no se levanta por las mañanas, sí, vale. No se levanta por las mañanas pensando en maltratar a la población. A lo mejor es hasta un tío simpático, no lo sé. No lo sé.
Entonces, puede ser simpático. Lo importante es que hace los recortes y hace ese cambio de modelo de sociedad no porque tenga maldad, sino porque es capitalista en el sentido de que quiere que sobreviva el capitalismo. Quiere que sobreviva el capitalismo y él sabe que la única forma de que sobreviva el capitalismo español agotado y sus instituciones agotadas es llevándonos un pasito más hacia luchar contra China. Y esa es su función, por eso quieren cambiar ese modelo de sociedad. Y para justificar ese cambio de modelo de sociedad, saben que la gente está frustrada, que la gente está hasta los cojones, está así. Y por lo tanto sabe que no puede solucionar esa frustración, su modelo es de más largo alcance. ¿Qué puede hacer? Neutralizar la frustración. ¿Cómo la neutraliza? Convirtiendo la frustración en resignación. En vez de convertirla en motivación, en esperanza para que la gente salga a la calle y proteste y construya un mundo diferente, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ellos quieren convertirla en resignación, que cada uno se vaya a su casa y aguante como pueda. Eso es lo que quieren. ¿Y cómo lo hacen? Infundiendo miedo, denunciando a todo Dios por cualquier cosa, tenga legalidad o no, porque aquí las cuestiones son que te denuncian y dentro de 6 años, si eso, te dan la razón. Pero en esos 6 años tú estás en tu casa con miedo. El otro día en Madrid se identificó a 300 personas a las que le va a llegar una multa de 300 a 6.000 euros solo por el simple hecho de ir a una manifestación no convocada. Es una manifestación legal, porque es una gente que se reúne y protesta, pero como no estaba convocada, la policía iba deteniendo a los que tenían pinta de ir a la manifestación, entre ellos a mi hermano, y tenían pinta de... y mi hermano tiene mis pintas, o sea que no estamos hablando aquí de nada. Sencillamente, les detuvo, les identificó y están, según Cifuentes, que también reconoce, porque es un poco bocas, reconoce que tiene una lista negra de hasta 800 personas en esa lista negra, lo cual tiene más que ver con el fascismo que con cualquier otra cuestión, reconoce eso, ¿por qué? Es lo mismo que me denuncian a mí. No tiene sentido denunciarme ante un tribunal supremo, superior, sencillamente por decir que hay infiltrados, cuestión que todo el mundo sabe y que el propio y bipolar secretario general del SUP, esa persona lo dice en público. Eso es evidente. Lo que hacen es mandar un mensaje, decir, si pueden ir a por el diputado, ¿qué no pueden hacer como yo diga algo? Si pueden identificar a cualquiera por la calle y detenerlo 12 días de prisión preventiva, ¿qué no harán conmigo? Lo que quieren es convertir la frustración en resignación. Es una estrategia protofascista, fascista, lo podemos llamar como queramos, pero es una estrategia para infundir miedo y tener neutralizada a la gente. Y eso solo se puede albergar con una movilización mayor masiva. Por eso, para terminar, lo que yo quería decir, aparte de todo lo que he dicho, evidentemente, es que de aquí salga, que es mi único objetivo, la necesidad de estudiar para entender lo que está sucediendo. Es tan sencillo como eso. Había un economista, Joan Robinson, que decía que la principal razón para estudiar economía era evitar ser engañados por los economistas. Y ahí yo lo puse en una asociación que tuvimos como cabecera, y lo tienen muchas asociaciones como cabecera porque es fundamental. Estudiar para evitar ser engañados. Es decir, cuando venga un tío y diga, la prima riesgo ha subido a 2.000, o te quito las pensiones o morimos todos en un caos brutal, pues que tú le puedas decir, eres un farsante. O sea, no te crees ni tú. Entonces, evidentemente, para decirle eso, pues evidentemente hay que tener herramientas. No hace falta que estudiemos economía. De hecho, no os recomiendo estudiar economía en las facultades de hoy en día. Pero sí dotarnos de mínimas herramientas para comprender lo que está sucediendo, para poder enfrentar ese discurso. Y que no te venga Rajoy o Guindos con unos cuantos datos medio manipulados y que te diga, veis, esto lo justifica todo, y no entienda uno nada y diga, bueno, pues si tú lo dices me lo creo. Pues no existe esa figura del tecnócrata, no existe esa figura neutral, nos están engañando. Y en segundo lugar es la esperanza en que somos un montón, en que somos de hecho la mayoría. Es verdad que hay gente que luego traduce su frustración en votos al Partido Popular y al Partido Socialista incluso. Entonces es evidente que, y eso que considero que la base social del Partido Socialista sí es de izquierdas, porque no podemos confundir la base social con los dirigentes. En cualquier caso, el Partido Socialista, en mi opinión, solo es de izquierda mientras no toque, en términos clásicos, la plusvalía. Es decir, hará todo tipo de programa económico, de programa social de izquierdas, los matrimonios entre personas del mismo sexo, todo avance en derechos civiles de esa característica, pero cuando se habla de economía y se habla de tocar a los poderosos, es tan de derechas como el PP, literalmente. Y esta gente que son gente sencilla, normal, como nosotros, que acaba votando al Partido Popular, al Partido Socialista, es a la que tenemos que convencer.
Por eso es muy importante el lenguaje, insisto. Cuando nosotros salgamos de aquí es importante que todos nosotros nos convirtamos en instrumentos para convencer a la gente. Todos nosotros jugamos un papel importante, pero insisto, el lenguaje es fundamental. Y no marxista a la hora de estudiar el sistema económico capitalista, no tengo ningún reparo en decirlo claramente y abiertamente, pero tengo muy claro que yo no voy a ir a mi vecino y de explicarle, verás tú, la plusvalía está subiendo, ¡buah! Y la composición orgánica del capital hace que sea inevitable una revolución. ¿Por qué no me va a entender? O sea, es que no me va a entender de ninguna forma, es obvio. Entonces tenemos que comunicar con el lenguaje. Por eso, a quienes tenemos que comunicar es verdaderamente a la gente que no tenemos convencida. Los convencidos ya estamos convencidos. Nos podemos animar, nos sacamos las banderas, pero ya estamos convencidos. Ya estamos convencidos. Tenemos que ir a la calle a convencer y ser pesados. Yo siempre lo digo de forma muy vulgar. Mis amigos todos votan Izquierda Unida. Por lo pesado que soy yo, no por otra cosa. Pues es una forma de lucha que es la institucional y yo considero que para transformar la sociedad, para superar el sistema económico, la herramienta mejor y adecuada, no la única, es Izquierda Unida. Esa es mi opinión. Y es importante que digamos esto, es importante que se comprenda que es una herramienta. Si a mí esos cambios, o la revolución, si nos ponemos más románticos y más clásicos, lo hace otra organización que se llama izquierda o no sé qué, o no se llama izquierda, me da igual, porque lo que quiero es hacer los cambios. Y no me importa la bandera que llevemos a hacer el cambio, me importa hacer la transformación. Por eso el lenguaje es importante. No me importa no hablar de izquierda y derecha. Si yo sé que hay hoy en día unas connotaciones muy negativas entre lo de izquierda y derecha, yo no iré a la gente a decirle yo soy de izquierda y quiero esto, yo le diré quiero esto y soy de izquierda. Y entonces ella me dirá, yo también quiero eso, ¿tú eres de izquierda? Yo seré de izquierda. Es importante. Es obvio que yo no puedo entrar con la composición orgánica del capital, el libro de Marx, y un martillo en una casa y decirle, ¿te he convencido? No. Aunque sea todo eso, que lo soy. Soy todo eso, pero no es una forma de convencer, es importante ese lenguaje. De hecho, creo que el movimiento 15M, siendo claramente de izquierda en sus propósitos, en su formulación programática, era evidente que, por no decir izquierda-derecha, mucha gente se incluyó. Y mucha gente que no sabía que era de izquierda acabó diciendo que era de izquierda. Y mucha gente que no dice que es de izquierda, pues realmente tú le preguntas y va a estar contigo en la trinchera evitando un desahucio. Y por lo tanto, me da igual que se considere de izquierda del Madrid, del Barcelona, del Sevilla, del Betis, que está conmigo. Y eso es verdaderamente lo que a mí me importa. Pero esa sensación de esperanza, de que podemos hacerlo, lo tenemos que hacer todos. No solo los diputados, algunos diputados, los concejales, todos, porque ellos tienen las herramientas de difusión, de comunicación. Nosotros no. En mi campaña electoral yo tuve 20 segundos para explicar el programa electoral. 20 segundos al día. Intentadlo. Poneros en el espejo a explicar el programa electoral en 20 segundos. Tuve suerte, el Partido Andalucista tenía un segundo. Que lo resumió el último día para decir, estamos aquí. Es evidente que eso esos son los medios de los poderosos. Y por lo tanto no podemos depender de esos medios, dependemos de los medios clásicos de toda la vida de la izquierda de este país, de la izquierda antifranquista, que es la izquierda de irnos a las asociaciones de vecinos, a donde está la gente, a convencerles. Y a mí, mucha gente me ha criticado por estar en el programa de Ana Rosa, que sí, que estoy allí, pero allí me ve la gente. En mi casa me siento más limpio, pero en términos ideológicos, pero evidentemente no me ve nadie. Es evidente que hay que ir a todos esos sitios, a todos, a los que os parezca bien o os parezca mal. A mí me parece bien ir a todos. Y lo respeto todos esos programas, ya hay que ir, pero hay mucha gente que me critica. ¿Tú cómo estás ahí? O ¿tú cómo que escribes en El País, en Público, en todos esos periódicos que han despedido a gente? Digo, ¿qué yo? Pero si, que voy a escribir en mi casa y ponerlo en un tablón de anuncios en mi casa a ver quién me lee. Porque así no voy a convencer a nadie. Está claro. Entonces, esa visión, es evidente que tenemos menos medios. Y ahí necesitamos todos nosotros conseguirlo. Y así es como se han hecho, por cierto, las bases sociales en Latinoamérica, las bases sociales en Islandia, país con un modelo muy, muy pequeño en cualquier caso, pero así es como se tejen las bases sociales, diciendo la verdad y convenciendo a la gente y participando todos, no esperando que llegue un líder y que vaya a convencerlos a todos, porque evidentemente eso no va a ocurrir. Por lo tanto, aunque me he extendido un poco, bueno, siempre me extiendo mucho, os lo agradezco haber estado aquí porque para mí ha sido verdaderamente un placer. Muchísimas gracias.